Hola, buenas noches, bienvenidos a la parte 7 de este servicio mitad de semana del estudio en la carta a los romanos. Hoy quiero pedirles especial atención porque esta porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy realmente resume nuestra vida cristiana porque habla de la salvación. Es tal vez, Martín Lutero dijo que tal vez era la porción más importante de toda la Biblia. Vamos a ver hoy capítulo 3, versículos 21 hasta el 31 de Romanos. Habíamos visto ya, dijimos que Romanos tiene 5 secciones grandes y la primera era sobre el pecado, que la terminamos de ver en la sesión anterior. Tiene una introducción, tiene una conclusión y hoy entramos a la segunda parte de Romanos y es acerca de la salvación. Vamos a hablar de la salvación. Iniciamos entonces con el versículo 21 del capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. O sea, allí está en la pantalla, es que no alcanzo a ver. Testificada por la ley y por los profetas. Cada vez que nosotros encontremos un pero, fíjense que la semana pasada estábamos hablando de la ley no nos puede salvar, todos estamos destituidos, apartados, porque la ley, si no cumplo la ley, yo soy mejor que por la ley, yo soy el otro mejor. Y Pablo está diciendo, pero, cuando encontramos un pero o un por lo tanto en la Biblia, quiere decir que viene una afirmación muy poderosa y una afirmación muy buena. Entonces, antes de proseguir, iniciemos orando. Démosle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor hable a nuestras vidas y que el Señor hable a nuestros corazones para poder entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y abra su corazón hacia el Señor. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por la hermosa palabra que tú tienes para nuestra vida, la palabra que se escribió hace miles de años para nuestro beneficio. Es por nuestro bien. Y el mensaje de hoy es muy importante y por eso queremos, Señor, que tú te lleves toda distracción del ambiente espiritual, toda distracción del ambiente natural. Llévate todo ruido que distraiga, llévate toda opresión, llévate toda palabra contraria, llévate todo lo que el enemigo quiere hacer, porque debemos entender esta palabra, lo que significa la salvación. Así que te damos muchas gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les he dicho que para este estudio les recomiendo tener un bolígrafo a la mano. Yo uso resaltadores de diferentes colores porque así visualmente puedo entender más las notas que tengo. Tengo muchas notas, ustedes me van a ver mirando hacia abajo porque tengo muchísimas notas. Y tenga una Biblia a su mano. Aquí en la biblioteca tengo como 4 o 5 Biblias atrás. No la tengo aquí a la mano, pero usted tenga una Biblia. Estamos estudiando Reina Valera de 1960 porque es la versión, digámoslo así, más neutral en cuanto a la traducción, en cuanto a pasar la palabra del original a nuestro contexto, es como la más neutral, aunque está escrita obviamente por Valera y Reina. Eran 2 personas que hicieron esta traducción y por eso se llama así Reina Valera y ellos eran españoles, entonces por eso vamos a encontrar el vosotros fuisteis y oísteis y dijisteis y visteis, pero igual es la versión más acercada al original. Si yo le preguntara a usted qué significa ser cristiano, no sé si tengamos una definición correcta o una definición muy acertada. Generalmente nosotros vemos y decimos que cristiano es aquel que va a la iglesia. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Yo soy cristiano porque tengo una Biblia cristiana. Pero de decir que es un cristiano a entender que es un cristiano hay una gran diferencia. Y hoy vamos a tratar de ver eso. Entonces vemos que Pablo nos está hablando en los capítulos anteriores, durante los primeros 3 capítulos, él estaba, yo dije que era como un tribunal, era como un abogado acusador, como un fiscal, y estaba armando un caso de por qué necesitamos lo que vamos a ver hoy, por qué todos somos culpables del pecado y por qué todos necesitamos la salvación. Entonces en el versículo 21, y en la pantalla, dice, pero ahora, marca el punto de volver a lo enseñado para hablar a la segunda. Ese es el que da el paso a la segunda gran sección del libro de Romanos acerca de la salvación y significa de cómo puedo yo estar bien con Dios. Cada vez estaba más oscuro, lo vimos la semana pasada, que cada vez era más difícil, cada vez Pablo hablaba con más rudeza, con más firmeza, habló sobre la rebeldía, habló sobre la iniquidad, habló sobre la impiedad, habló sobre las personas que están haciendo las cosas incorrectas y creen que están haciendo lo correcto. De eso estaba hablando Pablo, pero hoy ya nos muestra una luz en el camino, nos habla de la salvación, nos muestra algo diferente. Regálame un segundo que algo pasó aquí. Ya. Creo que quieren que veamos noticias, no sé,
Si alguien me ayuda ahí con eso, por favor. Entonces Pablo nos muestra una luz diferente en el camino. Pablo nos está hablando de algo diferente. Pablo nos está mostrando algo que tenemos que ver y es la salvación. Hay palabras muy claves en la Biblia y una de las palabras claves que vamos a estudiar está en el día de hoy. ¿Sí? Es como una puerta pesada, una gran puerta, una enorme puerta pesada que tiene unas bisagras pequeñas. Usted ha visto en su casa que las puertas tienen 2 o 3 bisagras pequeñas y esas bisagras mueven la gran verdad, la gran puerta. Entonces vamos a ver hoy varias palabras como gracia, expiación y fe. Son las 3 palabras que vamos a ver. Ya aquí me regresan el control y no veo en qué vamos, pero bueno. En el Salmo capítulo 12, versículo 6, dice la palabra el rey David. Las palabras de Jehová son palabras limpias, que son palabras puras, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No, gíramelo así porque es que no veo absolutamente nada. Más para acá, más para acá. Ahí, tenlo. Estamos diciendo, Salmo capítulo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, o sea, puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras son importantes y hay 3 palabras en esta sección que no podemos dejar pasar por alto y describen 3 milagros que Dios hace cuando nos salva. Y quiero que las veamos. Se hallan 3 en el capítulo 3, versículo 24. La primera palabra es justificación. La encontramos también en el versículo 26, versículo 28 y versículo 30. Es un término judicial. Está también, justificación. Está la palabra redención, que allí la vemos en el versículo 24, y la palabra expiación. Son 3 palabras claves que describen lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Vamos a leer versículos 21 al 26. Pablo nos explica allí, nos da una descripción detallada de 9 cosas que significan la salvación, 9 cosas que Dios está haciendo por nosotros. Allí Pablo les va a escribir 9 cosas que significan la salvación. Número 1, la salvación significa justicia de Dios. Lo primero que notamos es que la salvación es la justicia de Dios. Dios diseñó la salvación, no la diseñó el hombre. Es algo que Dios hace. Dios en su propia justicia dice, la humanidad está perdida, el hombre está perdido, entonces vamos a ser justos y le vamos a dar salvación. El Señor nos da la oportunidad de poder ser salvos. No fue algo que inventó el hombre, no fue algo que creó el hombre, es algo que Dios lo ha hecho en nosotros mismos. Lo segundo que vemos es que la salvación, allí está el versículo 21, la salvación no se gana. La salvación no se gana. Lo primero que vemos es que está diseñada por Dios, lo segundo es que no se gana. Dice el versículo 20, la justicia de Dios, aparte de la ley, no se puede ganar. No podemos nosotros ser declarados justos delante de Dios solamente por observar la ley. Dios fue quien diseñó la salvación, no fuimos nosotros. Dios es justo, entonces nosotros podemos, vamos, déjalo ya quieto, gracias. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hay 3 clases de ley. Está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Son las 3 clases de ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Esas son las 3 cosas que vemos allí en el Antiguo Testamento. 3 clases de leyes de los que se hablan los 5 primeros libros de la Biblia. Pero Pablo dice que ninguna de esos tipos de ley me va a llevar a mí al cielo. La tercera cosa que habla Pablo acerca de la salvación es que la justicia de Dios, aparte de la ley, no estaba escondida. La justicia de Dios no estaba escondida, lo vemos en el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la justicia de Dios, aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas. No era un secreto, Pablo está diciendo, esto no fue algo que apareció mágicamente en el Nuevo Testamento o que Pablo se lo inventó. La salvación venía desde el Antiguo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento se trata de llevar al pueblo a la salvación, de entender que viene un Mesías, que hay un Salvador. Eso es lo que se busca en el Antiguo Testamento. Se dio a conocer a través de los profetas que testificaban de ella. Primera carta de Pedro, capítulo 10, versículo 11, va a aparecer allí. Dice, los profetas que profetizaban de la gracia. ¿Se da cuenta que la palabra gracia aparece en el Antiguo Testamento? No es algo que aparece en el Nuevo. Los profetas que profetizaron de la gracia, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La Biblia entera enseña la misma cosa. Nos podemos salvar a través de la gracia por la fe puesta en Jesucristo, en absolutamente nada más. No es algo nuevo, como les decía, no apareció en el Nuevo Testamento. Lo cuarto que podemos ver allí va apareciendo cada punto para que usted los pueda apuntar. Lo cuarto es que la salvación viene por la fe. Miren, lo primero es que la salvación es justicia de Dios, la salvación no se gana, la salvación no está escondida y la salvación es por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, está en el versículo 22. La fe en Jesucristo, la fe en una persona, no la fe en mis obras. Cuando miramos ese pasaje y vemos que se usa la palabra fe, damos cuenta que toda la vida cristiana puede ser resumida en esa palabra, fe. Todas las religiones tienen algo, tienen una idea de hacer y la vida cristiana dice debemos creer. En la mayoría de religiones yo tengo que hacer ciertas cosas o pagar ciertas penitencias para obtener la salvación. En la vida cristiana yo solamente debo creer y creer significa fe. Pero hay errores cuando la gente pone la fe en Cristo. Y vamos a ver dos errores, no sé si van a aparecer aquí en la pantalla. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, la gente dice, hay personas que dicen, no tengo suficiente fe. Miren que no es el tamaño de la fe que tenemos. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña que se echara a la mar y esa montaña lo haría. No es el tamaño de la fe, es el tamaño de mi Dios lo que marca la diferencia. Así que si usted es de los que piensa, no tengo suficiente fe, no se preocupe, porque no se trata del tamaño, de la cantidad de fe, sino se trata de la fe en donde usted la tiene puesta, ¿sí? Porque todos tenemos fe. Usted tiene fe cuando usted come. Usted se sienta a comer y usted tiene fe porque usted está por fe creyendo que su comida no está envenenada. Los reyes en las jerarquías, en las monarquías, tienen un copero. La función del copero es sentarse y probar la comida del rey para ver, y esperan un momento, y si el copero no le pasa nada y no se muere o no se ve que está intoxicado, entonces el rey puede comer. Pero imagínense eso, el copero debe probar la comida del rey. Y no solamente una puntica de la comida, ¿no? Si le sirven un plato grande, él debe probar cada porción de diferentes partes. Si le sirven una presa, una porción de pollo, digamos, con varias porciones del pollo, tiene que probar por diferentes lados. El rey le va diciendo, pruebe aquí, pruebe aquí, pruebe aquí. Esa es la función del copero. Él no necesita tener tanta fe porque ya alguien le está comprobando que la comida se puede comer. Pero usted hoy se sienta en su casa, la persona que prepare los alimentos le sirve y usted tiene fe, porque usted no está diciendo, ¿será que me voy a morir? Usted come tranquilamente. Eso se llama fe. Usted se sienta en una silla, usted necesita tener fe para sentarse en la silla. O usted antes de sentarse empieza a orar y a reprender. Y a decir, Señor, dame fe y por favor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta silla no se parta. Usted solamente se sienta. Para eso se necesita fe. Usted se acuesta a dormir y usted no va a decir, Señor, que amanezca vivo. Usted tiene fe para decir, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque en ti voy a estar confiado. Entonces todos tenemos una medida, una porción de fe. Y no importa qué tanta fe tengo, qué tamaño tengo mi fe, es en quién está puesta. Y ese es el segundo punto del error que la gente comete en cuanto a la fe. Y es que es en dónde pongo yo mi fe. Hay gente que pone su fe en lo que no es. Yo no sé si aparecen aquí en la pantalla, no. Pone su fe en lo que no es. Piensan que la fe, en su fe, es lo que los va a llevar al cielo. Yo lo expliqué hace pocos días. La fe en mi fe no me salva, es la fe que pongo en Jesucristo. No es la fe que pongo en mí, es que yo soy tan bueno, es que yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien, es que yo creo que lo que hago le agrada a Dios, yo estoy seguro que mis obras me van a salvar. No es eso lo que me va a salvar a mí, lo que me salva es en quién pongo yo mi fe, y yo debo ponerlo en una persona y se llama Jesucristo. Entonces la salvación viene por fe. No solamente basta entender que la salvación está allí, que la salvación no está oculta, que hay justicia en Dios, sino yo debo entender que la salvación viene por fe, y la fe es en Jesucristo. El único que salva es Jesucristo. La fe en idioma griego significa confiar en, adherirse a o depender de. Confiar en. Mi fe significa yo confío en Jesús. Yo me adhiero a Jesús o yo pongo mi confianza y mi dependencia en Jesús. Lo que hace la diferencia es el compromiso que yo tengo con Jesús, en lo que pongo mi fe, en Jesús. ¿Qué tanto compromiso tengo yo en Él?
Vamos a ver número 5. 9 cosas que habla Pablo acerca de la salvación en estos versículos. Número 5, versículo 22. Por cuanto todos pecaron, número 5, la salvación es para todos los que creen en ¿quién? En Jesús. Estaba en el versículo anterior. Todos los que creen en Él, en Jesús. Es la única opción, es la única fuerza. La salvación es para todos, es una declaración universal. ¿Cuál es la condición? Creer en ¿quién? En Jesús. Solamente son salvos los que creen en Jesús. No importa la etnia, no importa la raza, no importa el color de cabello, no importa el color de ojos, el color de piel, la estatura, no importa absolutamente nada. Lo único que debe importar es en quién ponemos nuestra confianza y es en Jesús. La salvación es para todos los que creen en Él. ¿Sí? Pero hay personas que no entienden esta parte y vamos a poner un ejemplo. Es como que se suben a un ascensor y el ascensor va al piso 20. Entonces oprimen piso 20, pero resulta que en el piso 3 se bajaron. Se suben a la salvación y en el piso 3 se bajan. Y comienzan a subir escaleras 3 pisos más, suben caminando 3 pisos más. Y luego llegan al piso número 6, oprimen otra vez el ascensor, se abren las puertas, se suben 3 pisos más. Entonces ya van en el piso 9 y se bajan y suben 3 pisos más caminando. Y luego llegan al 12 y suben hasta el 15 y se bajan y suben 3 pisos caminando. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Es solamente creer en Jesús. Es para todo el que cree. Yo debo poner mi confianza en Él. No debo tratar de ganarla, ni debo hacer cosas para ganar mi salvación. Porque hay veces que nosotros queremos ayudarle al Señor. Cuando somos cristianos ponemos nuestra vida y nuestra confianza en las manos de Jesús. Creer significa poner mi confianza en Jesús. Número 6. ¿Qué otra cosa significa salvación? Miren que dice la Biblia en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que estamos hoy, capítulo 3, versículos 21 hasta el 31. Vamos en el 23. 23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que lo sexto que nos dice Pablo de este punto acerca de la salvación es que la salvación es necesaria, porque el versículo anterior estaba diciendo, todos han sido destituidos. No hay absolutamente un ser humano que haya dado en el blanco de perfección de Dios. Por más que nos esforcemos, ningún ser humano va a lograr ser perfecto. En el griego, por eso la Biblia fue escrita en griego, en el griego hay 9 tiempos diferentes. Es el idioma más técnico y preciso que jamás haya conocido el hombre. Por eso Dios lo escogió para escribir la Biblia. En el griego tenemos pasado, presente y futuro. Hay 9 tiempos para dar el contexto y el significado exacto. Quiero leer esto. ¿Cómo se hace? Mire, dice... El primer verbo dice, todos pecaron, está en el tiempo aorist. Aorist se usa cuando significa pasado, o sea, una cosa hecha, un asunto terminado. Todos pecaron. ¿Qué significa esto? Hablando de términos atléticos en el atletismo, es como que se toma una flecha y se lanza con el arco y la flecha no llega a su meta, la flecha falla. Eso es lo que significa todos pecaron, todos erraron, o sea, ninguno dio en el blanco. La flecha se lanzó aorist y falló, no dio en el blanco. ¿Sí? Eso es lo que significa todos han fallado. Y esta es la segunda frase que dice, y están destituidos. Es otro término atlético que significa atrasarse en la carrera. Dice que todos hemos hecho esto. Hay momentos en que decimos, o hay personas que dicen, yo soy mejor que tal persona. O yo soy mejor que el otro porque yo sí hago estas cosas, pero es que yo veo a la otra persona, y eso lo hablábamos en la gente religiosa hace como 2 o 3 sesiones atrás, yo hago más que él, yo me presento de tal manera, yo hago mejores cosas que este o que el otro. Pero es básicamente como lo siguiente, para ingresar a la Fuerza Aérea casi en todos los países, pero más que todo aquí en la Fuerza Aérea Colombiana, hay una tabla de medida mínima, y el mínimo en Colombia está en 1.65 metros para ser aspirante a piloto. Y es como que tenemos 2 personas, que el uno mide 1,50 m, el otro mide 1,55 m, y el que mide 1,55 m dice, pero es que yo mido 5 centímetros más que el otro. Sí, pero le faltan 10, para poder entrar a la Fuerza Aérea. O sea, aunque este se crea más que el otro, igual no da la talla. ¿Me hago entender? Como seres humanos, ninguno, absolutamente ninguno, por más bueno que sea, por más buenas obras que hagamos, ninguno da la talla para ser salvo, para ganar el cielo. La única forma es a través de Jesús. Para llegar a Dios debo ser perfecto, y absolutamente nadie es perfecto. La Biblia dice, todos pecaron, entonces
todos necesitan la salvación. Por eso Pablo está afirmando aquí que la salvación es necesaria. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Los sabios varían en sus opiniones de esto. La gloria de Dios se refiere a lo que Dios hizo en el principio y lo que Él quería que fuera el hombre. Es decir, el ideal que Dios tenía del hombre cuando creó al ser humano y fue a Adán y Eva allá en el Edén. Eso es lo que significaba la gloria de Dios, perfección. Ellos estaban perfectos, pero como fallaron, están destituidos, si se dan cuenta, de la gloria de Dios. Desde ahí vino el pecado hacia nosotros, desde ahí se desencadenó el pecado. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios y el único camino para llegar al Señor, para llegar a nuestro Dios Padre, para llegar al cielo, es a través de Jesucristo. Significa que caemos cortos de lo ideal de Dios y caemos cortos a llegar al potencial de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pecamos y perdemos ese potencial. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando estamos en Cristo, conectados con el Señor, nuestra mente es más lúcida. Nuestra mente piensa de una manera más clara, somos más creativos, desarrollamos mejores ideas. Si usted analiza la historia de la humanidad, la mayoría de científicos o de personas que han descubierto o que han hecho descubrimientos importantes para el mundo han sido creyentes. La mayoría de los descubrimientos asombrosos de la medicina, de la ciencia, de la arqueología, han sido hechos por personas creyentes. Albert Einstein, el físico matemático más grandioso del siglo XIX, fue un hombre creyente, totalmente creyente. Cuando estamos en Cristo, el Señor renueva nuestra mente y Él nos da una lucidez y una creatividad diferente, porque comenzamos a volver, casi por decirlo así, al original de lo que Dios quiso con nosotros. Empezamos a ser más lúcidos y volvemos a retomar nuestro mayor potencial. Pero si usted no mira a una persona que está esclava del pecado, y vamos a hablar de eso, cuando una persona está oprimida por el pecado, es una persona que no piensa. Cuando usted mira a una persona que está en las drogas, sus neuronas han sido quemadas y la persona no piensa con lucidez, la persona no puede hablar con lucidez, la persona no tiene ideas creativas porque sus neuronas comienzan a dañarse. Pero cuando estamos en Cristo, el Señor comienza a darnos, a restaurarnos ese potencial que tenemos. Lo séptimo que Pablo nos enseña aquí en esta porción de la palabra acerca de la salvación es que la salvación es inmerecida. Ahí está el número 7. La salvación es inmerecida. Aquí llegamos al corazón de este pasaje del versículo 24. Es uno de los versículos más significantes de la Biblia. Dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación es inmerecida, la recibimos gratuitamente de la gracia, por la gracia de Dios. La palabra gratuitamente significa sin causa, sin motivo alguno. O sea, no puedo hacer nada. Es algo que me regalan, que yo no lo puedo comprar, no lo puedo pagar. Es algo que me dan. Cuando nosotros pensamos que es que los regalos los regalos vienen dados porque alguien tiene un tipo de compromiso conmigo, un compromiso personal, familiar o social conmigo. Entonces yo hago una reunión en mi casa, invito amigos y entonces los amigos se sienten comprometidos y obligados a darme un presente, a darme un regalo. Y por eso no entendemos este término de gracia, no entendemos este término de salvación, no entendemos este término de gratuitamente. Es inmerecido, es decir, nosotros no podemos hacer nada, no hay un valor, un precio que le demos a la salvación porque no podemos hacer nada para ganarla. El Señor nos la dio sin causa alguna. Lo podemos entender un poco más en Juan capítulo 15, versículo 25. Aquí creo que aparecer en la pantalla. Jesús está hablando que el mundo no viene a Cristo, sino por el contrario, el mundo lo odia y el mundo lo rechaza. Y eso molestaba a los discípulos. Y Jesús les dijo que si el mundo lo odia a Él, lo odiará a Él y a sus discípulos. Miren lo que dijo Jesús. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Miren que dice la palabra sin causa. Sin causa. Jesús no hizo nada para que lo aborrecieran. Fue sin causa. Y es la misma palabra que se usa en Romanos para decir gratuitamente. Esta palabra solo está 2 veces en la Biblia. Ese sin causa, el original. Sin causa está cuando Jesús dijo, sin causa me aborrecieron, y cuando Pablo en Romanos dice, sin causa somos salvados, somos perdonados, somos redimidos. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando nos justifica gratuitamente? Significa que lo hace sin que nosotros podamos dar nada a cambio. Eso lo vemos con los niños pequeños. Hay veces que los niños pequeños cometen errores
y usted le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y él dice, porque, y no responde más. Y usted está esperando que le diga, bueno, papá, fue porque yo vi ese frasco allá en vidrio y sentí una tentación porque mi amigo Nicolás lo tumbó una vez y rompió ese vidrio y el estallido fue tan lindo y tan hermoso y luego nos reímos mucho, entonces por eso lo hago. Nosotros como padres esperamos una explicación lógica y una explicación coherente a lo que sucede. Y los niños pequeños a veces dicen, porque... y no nos dan respuesta. Pues ese sin causa literalmente significa, ¿por qué Dios nos salvó? Porque Él quiso y punto. Esto lo vemos en el capítulo 7 de Deuteronomio. Vamos a ver un momento, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios escogió a esta gente para ser su pueblo escogido? Mira, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Hay una respuesta allá? No, simplemente Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque sí, porque Él es Dios. Versículo 7. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. La nación de Israel es una nación muy pequeña. Es muy pequeña y siempre ha sido una nación muy pequeña. Volvemos. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué? Pues porque simplemente el Señor amó al pueblo de Israel, por eso los escogió, y el Señor nos ama a nosotros y por eso nos quiere dar la salvación. Es lo que Pablo está diciendo aquí de nuestra salvación en el capítulo 3, acerca de nuestra propia salvación. No hay ninguna razón para darnos salvación, no la merecemos. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, ilustrado de un poquito más grande. Justificado es una palabra importante en la Biblia. En solo 3 capítulos, vimos la palabra 3 veces como verbo y 4 veces como sustantivo. Es una de las palabras más claves en las cartas del apóstol Pablo y más específicamente en la carta de Pablo a los romanos. Justificado, justificar y justificación. Lo escribe como verbo el apóstol Pablo. Es un término legal que se usa en una sala de justicia. Literalmente significa declarar como no culpable, significa ser absuelto. Entonces, somos justificados en 3 maneras. Vamos a ver esto para entender un poco más lo que significa la justificación. Somos justificados primero por la gracia. Está en el versículo 24. La palabra gracia es la misma de donde sacamos la palabra caridad. Caridad viene de la palabra charis en griego. C-H-A-R-I-S. Y de ahí es donde viene la palabra carismático. Una persona carismática hace énfasis en la gracia. Una persona carismática se conoce muchas veces por ser llamativa, vistosa, de personalidad atractiva. En griego significa que son personas clementes, llenos de gracia. Y Pablo usa esta palabra más de 100 veces en sus cartas, escritas en el Nuevo Testamento, obviamente. Dice que somos justificados por la gracia. Es un regalo inmerecido. Somos justificados por su sangre. Está en el versículo 24 y 25. Por eso somos justificados. 24 y 25. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y en Hebreos 9:22, no aparece en la pantalla, dice, sin el derramamiento de sangre, no se hace remisión. La fuente de nuestra justificación es la gracia y la base de nuestra justificación es la sangre de Cristo. Y la condición se halla en el versículo 28. Y ahí concluimos la parte 3. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 3 cosas por las cuales somos justificados: por la gracia, por su sangre y por la fe en Cristo Jesús. La justificación es más que perdón. No es solamente ser perdonado. Significa que ya no hay absolutamente ningún cargo contra ti. Ya no hay ningún cargo. Está todo borrado. Ya todo, no solamente he sido perdonado, sino que no hay deuda, estoy al día. La palabra en el versículo 24 dice, justificados por su gracia. La palabra justificado está en modo pasivo. ¿Qué significa? Que algo se ha hecho a nosotros, que es algo hecho a nosotros. La justificación es algo que Dios hace
a nosotros nos declara inocentes y no nos declara culpables. Eso es lo que sucede. Es como que una persona cometió un delito y está frente a un juez y la persona sabe que cometió el delito y sabe que cometió el error y está allá con las piernas temblando y de un momento a otro el juez dice, bueno, ¿sabe una cosa? Usted ha sido absuelto. Usted ya no tiene ningún tipo de deuda, usted queda totalmente libre. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Todos nuestros pecados han sido borrados. ¿Cómo puedo ser justificado? Por una parte, por la fe, es por la fe. Y por la otra parte, vamos a ver el versículo 24 en la parte B, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación no es solamente que somos justificados, sino somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. La octava afirmación de Pablo aquí es que la salvación viene por una y una única persona, no por absolutamente nadie más, solamente a través de Jesucristo, que es mediador entre Dios y los hombres. Hay personas que creen que los apóstoles son santos, entonces debo buscar a San y a San Clemente y a San Pancracio y a San Patricio y a San no sé quién para que medie por nosotros. La única persona que es mediadora entre Dios y los hombres se llama Jesucristo y por eso Pablo lo está afirmando aquí, solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación viene por una persona. Aquí viene otra palabra clave y es, ya vieron justificados, esta otra palabra es redención. La salvación se hace posible a base de la redención. Hay más teología en estos versículos que en cualquier otra porción de la Biblia, por eso tengo muchas notas acá y las estoy leyendo y discúlpenme si no miro mucho, no los miro ustedes, no miro la cámara, porque tengo muchas cosas aquí escritas y debo estar muy enfocado en lo que estoy diciendo, porque aquí estamos dando bases doctrinales y bases fundamentales para nuestra fe y para nuestra vida cristiana. Lo que les invito como siempre es que más adelante o cuando termine este video, pause y lo devuelva, lo retroceda, lo rebobine como decíamos hace un tiempo y vuelva a estudiar y vuelva a tomar nota. Me dirá usted que yo hablo muy rápido, sí, porque el tiempo es preciado y hablo muy rápido, pero trato de dejarle las notas allí para que usted tome nota. Entonces vemos que hay muchísima más verdad en estos versículos que en libros completos de la Biblia. Hay muchísima verdad teológica y fundamental de nuestra vida. Pablo nos da un resumen y después continúa profundizando en los capítulos que siguen. Eso es lo que vamos a estudiar desde la próxima semana. ¿Qué es la redención? Vamos a entenderlo. Significa soltar por pagar un rescate. En el Imperio Romano, en el momento en que Pablo escribe esto, se usaba de dos maneras diferentes. No sé si está en la pantalla. La primera manera que se usaba la palabra redención era para referirse a los esclavos. Un día se abría el centro de Roma y la gente podía ir al mercado y se llenaba de esclavos. En ese tiempo había más o menos, yo tengo por aquí apuntado, más o menos unos 500,000 esclavos en Roma. Y entonces los llevaban allá, tal vez en algunas películas de época podemos ver eso, llevaban a los esclavos allá, ellos nacían en esclavitud, ellos eran propiedad, discúlpenme la comparación que voy a hacer, pero eran tenidos como animales. Cuando una persona tiene un animalito y ese animalito da cría, el dueño del animal, de la mamá o del papá, es dueño automáticamente de esa cría y él decide qué hace con esa cría. Generalmente cuando se crían perritos los venden o cuando se crían caballos para competencia se venden y ese dinero es para el dueño, para el amo. En aquel tiempo pasaba exactamente lo mismo en Roma. Entonces llegaban a la plaza y ofrecían los esclavos. Entonces yo iba y daba el dinero que yo estipulaba conveniente o el que pactaba con el amo de ese esclavo y yo lo compraba y yo tenía derecho de posesión sobre él. Entonces la palabra redención significaba que muchas veces había amos que compraban los esclavos y les daba libertad. Eso significa la palabra redención. Pablo más adelante habla de cómo somos esclavos en el sentido espiritual. Somos esclavos a nuestros hábitos, somos esclavos capaces de dejar nuestras pasiones, nuestros deseos y el pecado. Por eso Jesús vino y pagó el rescate por nosotros. Ese es el primer término para redención. Un ejemplo de esto vamos a verlo aquí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. El mismo Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido, miren lo que dice allí, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué precio?
Cuando Jesús pagó su vida por nosotros, compró nuestra libertad. Les decía hace un momento que cuando nosotros estamos sin Cristo y cuando somos esclavos del pecado, nuestra mente está cauterizada, nuestros pensamientos no fluyen. Y somos esclavos. ¿Esclavos a qué? A los deseos, a las pasiones, a los hábitos. Somos esclavos a las cosas que no le gustan al Señor. Generalmente la gente dice eso: es que yo no puedo. Yo intento dejar el cigarrillo, pero es que no puedo. Yo intento dejar el alcohol, pero es que no puedo. Yo intento dejar el juego, pero es que no puedo. Y la gente es esclava de esto. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida completamente al Señor, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y digo: Jesús, yo pongo mi confianza en ti, yo pongo mi confianza en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entonces Él me hace libre porque Él ya pagó el precio. Él me liberta. Esa es la primera expresión, acerca de la redención. Él pagó el precio. ¿O se acuerda usted o ha visto usted el término redimir? Y le dicen a usted: usted ha acumulado puntos por hacer compras con su tarjeta, entonces puede redimirlos. Si usted va a un almacén de cadena y encuentra de pronto un catálogo donde hay varios artículos en los cuales usted, por los puntos que usted tiene, usted va y redime ese artículo y usted lo libera de su esclavitud de estar allá en un estante. Básicamente eso es lo que se trata. O redima sus millas. Usted viaja en avión y acumula millas en las aerolíneas y luego usted redime sus puntos, redime sus millas por otros vuelos o por alguna otra cosa, para que lo entendamos un poco más claro. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros y esos son los significados en ese tiempo, en ese sentido, de la palabra redención. También se usaba en otro sentido que todos podemos entender en el día que vivimos actualmente, y es en el sentido que aparece ya en pantalla, en el sentido que somos rehenes, en la liberación de rehenes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26, Pablo le está diciendo a Timoteo los deberes del pastor, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, quien era pastor, que era un anciano. En otras palabras, las palabras bíblicas son intercambiables entre obispo, pastor y anciano, se pueden usar de las tres maneras. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo lo siguiente: pero desecha, dos cosas totalmente diferentes, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Miren la última parte en este versículo 26, es lo más claro. Dice: Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Usted se pregunta por qué hay personas en el mundo que tienen tan mal carácter, tan mal genio, que miran tan feo, que tienen 30 años y físicamente demuestran 50 tal vez o un poco más. Porque hay personas que usted habla con ellas y usted siente un rechazo muy fuerte. Porque hay personas que usted dice: no me gusta hablar con esta persona. Es porque son esclavos del lazo del diablo y necesitamos compartir las buenas nuevas de salvación para que esas personas sean liberadas a través de Jesucristo. Ese es el segundo término acerca de redención. El primero es que Jesús pagó el precio por nosotros, y el segundo es que Él nos liberta de esa cadena de esclavitud, de esa cárcel de pecado y de opresión. A eso se está refiriendo. Jesús nos redime. ¿Cuál fue el precio? En Tito, no va a aparecer en pantalla, Tito 2:14 para que usted lo apunte. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ya vimos iniquidad en las partes pasadas. Y por último, punto número 9 de las 9 cosas que nos habla Pablo acerca de la salvación. Lo último que podemos decir de salvación en estos versículos es que la salvación costó muchísimo a Dios. La salvación, miren esto, aunque es gratis, costó mucho. Aunque nosotros no podemos pagarla, costó demasiado. Es un regalo, pero alguien tuvo que pagar por él. O sea, como sea, a mí me lo regalan, les aclaré ahorita el término de regalo. A mí me entregan algo que yo no estaba pidiendo, pero que estaba necesitando. Y a mí me lo entregan y eso a alguien le costó, alguien tuvo que pagar el precio por la salvación. Vamos, ¿qué dice Romanos? Seguimos en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mire, aquí hay otra palabra clave: propiciación. Y usted decir, ¿qué significa eso?
Hay tanto en esta palabra que la próxima semana, el próximo estudio de Romanos, en la parte 8, que lo vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar solamente de esta palabra, propiciación. Así que hoy vamos a hablar solo vamos a abrir un poquito lo que significa. Es uno de los conceptos más importantes que debemos entender. Es una palabra que se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Hebreos, nada más. Pero se usa a través de todo el Antiguo Testamento. En hebreo la palabra es Kippur, con K. K-I de iglesia, P-P-U-R. Kippur, no sé cómo se pronuncia porque yo no hablo árabe, pero así es. No hablo hebreo, no hablo griego, así es la palabra Kippur. Y significa el día de la expiación, Yom Kippur. Algunas versiones usan la palabra propiciación, la Nueva Versión Internacional la usa como el sacrificio de expiación. Y una definición limitada es satisfecho. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que estamos diciendo acerca de la propiciación. Cuando yo quebranto la ley del hombre, debo pagar la pena del hombre. Y cuando quebranto la ley de Dios, debo pagar la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Eso tenemos que tenerlo claro. La cuestión es, ¿cómo Dios, siendo un Dios justo, que nos perdona todo, entonces nos juzga el pecado a la misma vez que nos perdona? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Es que debemos entender eso, la respuesta se halla en esta sola palabra y la palabra explica el por qué tuvo que venir Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El punto es este, Dios cuando nos perdona no puede decir, olvídalo, no te preocupes, no era nada, no pasó nada, tranquilo, deja así, no me ofende. No, Dios es totalmente justo, así que Él debe tener una razón para perdonarnos. Y esa razón es que Él tiene una base para hacerlo. Y la base está en el hecho de que Jesucristo murió por nosotros. El pecado que nosotros cometimos fue tan grave que Jesús tuvo que morir por nosotros. Entonces Dios dice, yo te perdono eso tan feo, tan fuerte que hiciste, lo perdono porque Jesús lo pagó por ti, no por ti. Yo perdono es porque Jesús intervino. ¿Sí me hago entender? Levítico 16 explica el día de la expiación. Tenemos las instrucciones de cómo una vez al año tenían que ir a buscar 2 machos cabríos. Entonces el sacerdote buscaba 2 machos cabríos y el primer macho lo sacrificaban y lo entregaban como ofrenda al Señor. El segundo macho lo tomaban y él imponía las manos y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel, todos los pecados, todas las faltas, todas las ofensas que ellos habían cometido, los confesaba sobre este macho y se los decían al Señor, y luego este segundo macho cabrío lo soltaban en el desierto y lo dejaban ir. Eso era una representación de lo que iba a pasar con Jesús. De allí es donde viene el término que tomaron el chivo expiatorio. Allí sacaban ese macho cabrío, ese chivo, y sobre él ponían todo el pecado y él era el que cargaba con toda la culpa. De ahí viene el término del chivo expiatorio. Hay gente que lo dice a veces en las series de televisión o en las películas, es que me cogieron de chivo expiatorio, es decir, me echaron toda la culpa a mí de las cosas y yo no tenía nada que ver. Eso mismo pasa. Y eso no tiene sentido hasta que veamos Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra, allí en ese momento estaba Juan el Bautista y ve a lo lejos acercarse a Jesús y ve que Jesús viene caminando y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está hablando de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento ellos estaban haciendo simbólicamente, sin entenderlo, lo que el Mesías iba a hacer, y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Segunda carta de Corintios, aparece aquí en la pantalla, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús. Está hablando de Jesús, él no tuvo pecado, él era perfecto. Por eso la característica de esos machos cabríos era que eran perfectos. Ellos los tenían que revisar desde que nacían, los revisaban y nacían muchísimos no sé si se haga el término correcto, en la camada, pero revisaban uno por uno y escogían los que eran perfectos, tenían unas características especiales y unas características eran que tenían que ser perfectos. Y Jesús fue perfecto, no conoció pecado. Entonces dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó el pecado del mundo y lo cargó en Jesucristo. ¿Por qué?
porque nos amó. Por eso primera carta de Juan 3:16, perdón, dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que quiera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera Dios muestra su amor. Por eso hablamos que esto es algo inmerecido. Porque aún antes de conocer nosotros a Dios, aún antes de nosotros nacer, Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Y alguien que puede decir, pero es que esto sucedió hace 2000 años. Y yo me acabé de enterar. Sí, está bien, pero de eso se trata el amor. Es lo que significa expiación. Romanos capítulo 3. ¿Por qué creó Dios el plan de salvación? ¿Por qué mandó a Jesucristo a hacer eso? Lo hizo por 3 razones. La primera razón está en el versículo 25, allí aparece. Dios lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren que el Señor hizo este plan de salvación para tener claro esto. La primera razón es para llevarse todos los pecados pasados. O sea, todo lo que se hizo antes de que Cristo muriera y todo lo que se ha hecho en este tiempo, Él se lo llevó. Ya todos los pecados fueron cargados. Y la segunda razón está en el versículo 26. Dios lo hizo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces lo hizo por 2 razones, una razón pasada y una razón futura. Allí está. O sea que Jesús se llevó todos los pecados que usted y yo ya cometimos hasta el día de hoy. Y se llevó todos los pecados que estamos cometiendo en este tiempo. Y se llevó todos los pecados que vamos a cometer hasta el día que muramos. Él se llevó todo. Por eso el Señor hizo este plan de salvación. Por esa razón. En su paciencia dejó sin castigo los pecados cometidos antes. ¿Dejó Dios que la gente del Antiguo Testamento pasara sin pecar? ¿Era el Dios del Antiguo Testamento un abuelito bondadoso y un tipo severo en el Nuevo Testamento? No. Estamos hablando que los que vivían antes de la venida de Cristo se refiere a todos los pecados cometidos antes de Cristo. Y ellos sabían que el Mesías iba a venir y también por eso el Señor perdona todos los pecados de ahora y perdona los pecados que vendrán. Pudo ser paciente con la gente del Antiguo Testamento que pecaba porque sabía que Jesús iba a morir. Todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento nunca salvaron absolutamente a nadie, eran solamente símbolos de lo que Jesús iba a hacer por nosotros más adelante. Cuando Jesús murió, regresó hasta Adán, fue hasta el origen de todas las cosas y cargó con todo el pecado que jamás había sido cometido desde el principio del mundo. Y eso solucionó el problema del pasado, pero nos ayuda a nosotros ahora y nos ayudará a nosotros en el futuro. El siguiente versículo para todos los que nacimos después de Cristo dice, versículo 26, ahí está atrás, ahí está, dice, a fin de que Él sea justo en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús era el representante de Dios, el representante del hombre a la vez, Él representaba las 2 partes. Dios es justo en perdonarnos y tiene derecho a perdonarnos basado en lo que Jesús hizo. La aplicación, la cruz cubre el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que debemos entender. Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por los pecados que cometerás mañana. Murió por los pecados que cometiste ayer y murió por los pecados que estás cometiendo hoy. Y murió por todo lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Murió por los pecados que mis hijos van a cometer y murió por los pecados que los hijos de mis hijos van a cometer. Por eso es que debemos entender que esta es la sección más importante de la Biblia y básicamente de este libro también de los Romanos. Su muerte pagó por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuáles son las consecuencias de la salvación? Aquí ya si finalizamos. Pablo concluye lo siguiente. Dice que en vista de todas las verdades grandes hay 3 consecuencias de la salvación. Consecuencia número 1, no hay lugar para el orgullo. Son 3 consecuencias de la salvación. Primera, no hay lugar para el orgullo. Dios dice que lo hace porque no es porque lo merezcamos, es un regalo gratuito, es algo que no podemos nosotros pagar. No lo hace porque lo deseemos, es sencillamente un regalo que Él nos da. Ezequiel 28:17, que no va a aparecer en pantalla, dice que dice que era el orgullo lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. El Señor la salvación no existe para que nosotros tengamos orgullo.
Por eso la salvación no puede ser por obras. Porque si la salvación fuera por obras, imagínense cuando lleguemos al cielo, es que yo hice más, entonces usted corre que usted no hizo nada. Es que yo di más, yo aporté más, entonces usted permiso que usted no hizo nada. La salvación nunca será por obras, para que nadie se jacte de lo que está haciendo. No podemos jactarnos de nuestra salvación porque no tenemos otra opción. Lo único que podemos hacer es creer en Dios para ser salvos. Si yo no creo en Jesús, entonces me voy a perder eternamente. O me voy con Jesús eternamente o estoy sin Jesús eternamente. Ese es el resultado de la vida en general. Entonces yo no puedo jactarme de la salvación. Yo no puedo hacer nada para ganarla. Solo debo creer, recibirla por fe, creer en Jesús. Lo segundo es que no hay lugar para el prejuicio. En el versículo 27 dice el apóstol Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Somos salvados de la misma manera todos, absolutamente todos, por la fe puesta en Jesús. No hay nación, raza ni denominación que nos lleve al cielo, y muchas iglesias se jactan que tienen la verdad, que practican la verdad, que la otra iglesia está equivocada, que la otra denominación está equivocada. Ninguna denominación ni ningún rótulo me da salvación. Ninguna denominación ni ninguna doctrina de hombre me va a llevar al cielo. Lo único que me va a llevar al cielo y me va a dar la entrada al cielo es mi fe puesta en Jesús, y es una fe abierta para absolutamente todo el mundo. Entonces, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para el prejuicio, y número 3, no hay presunción. Allí aparece en la pantalla. Dice versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Habían lo que decían entonces, escuchando el mensaje de Pablo, conociendo la ley, decían: bueno, pues entonces, si yo voy a ser salvo por la gracia, entonces yo no me voy a hacer caso a la ley. Yo voy a vivir como si la ley no existiera. Voy a hacer lo que yo quiera, porque como ya Jesús perdonó mis pecados pasados, mis pecados que estoy cometiendo y los que voy a cometer, entonces yo al último me arrepiento y voy a ser salvo. Pablo está diciendo: de ninguna manera. La ley todavía es válida por 2 razones. Número 1, porque nos hace conscientes del pecado. Nos hace conscientes del pecado. Cuando no hay norma, no sabremos que hemos llegado a la norma que tenemos que hacer. Cuando quedamos cortos en el blanco, eso es lo que dice el versículo 20. Entonces, si yo no tengo una medida, pues yo lanzo mi flecha, lo decíamos al comienzo, yo lanzo mi flecha y como no hay un blanco, entonces cayó allá, ¡ay, gané! Le di al blanco. O es como lo que habla algún pastor que dice que yo no puedo... no, perdón, es una tira cómica, que el muchacho va a lanzar la flecha y entonces lo que hace es lanza la flecha y la flecha clava en la pared y luego donde cayó la flecha dibuja el blanco. No, debemos tener una norma, y la norma es la ley, para saber que sí debemos tratar de lograr y alcanzarlo. Y lo segundo está en Gálatas 3, 23, 24, que lo leímos la semana pasada. La segunda razón es que la ley nos apunta a llevarnos a Cristo. La idea de la ley, la finalidad de la ley es que nos lleva a Cristo. Eso es lo que tenemos que ver. Hablamos mucho en la noche de hoy, discúlpenme, es muchísima información. Esto deberíamos desglosarlo más y estar enseñando 2 o 3 horas, pero por el tiempo de ustedes y por el tiempo mío lo hacemos así. No sé cuánto tardé la noche de hoy, creo que casi 1 hora, pero es necesario entender este tipo de temas. Este tema es muy importante para nosotros porque debemos entender la salvación. Debemos entender que ser cristiano no es tener una Biblia, ser cristiano no es cargar una cruz, ser cristiano no es tatuarme un pescadito, ser cristiano no es cambiarme el nombre y decir: antes me llamaba Jesús y ahora me llamo Pedro, y cambiar el nombre. Eso no es ser cristiano, porque eso no me define a mí. La fe puesta en Jesucristo es lo que me define a mí. Entonces hoy entendimos que somos salvos por gracia, hoy entendimos que necesitábamos la salvación, hoy entendimos la justificación, porque Jesús nos justifica, hoy entendimos la redención, que es que Jesús pagó por nosotros y nos liberta. Hoy entendimos un poco, que lo vamos a seguir viendo la próxima semana, la expiación, que Él fue el que llevó todos los pecados por nosotros. Entendemos que nosotros, si lo hiciéramos humanamente, si el Señor pusiera un estándar donde dijera: debe cumplir estos requisitos para ser salvo, ninguno podría ser salvo, ni uno. Todos, por eso lo leímos hoy en Romanos 3, todos estamos destituidos por cuanto hemos pecado. Y la única forma es
entregando nuestra vida a Jesús completamente. Y volvíamos a verlo. La gente que dice, yo no tengo mucha fe, yo tengo muy poquita fe, pero tiene, algo es algo, para el Señor eso cuenta. Porque el Señor por eso lo dijo, si su fe fuera como un granito de mostaza, no dijo si su fe fuera como un frijol grande, si su fe fuera como un camión, si su fe fuera del tamaño de una montaña. El Señor dijo, con ese poquitico de fe, el grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler, es muy pequeñito. Él dijo, con ese poquitico de fe les basta para decir una montaña que se eche a la mar. Eso es lo que el Señor dijo. Y yo creo que usted tiene fe más pequeñita que el grano de mostaza y no necesitamos decir una montaña que se eche a la mar. Solamente necesitamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y finalizamos esta noche y le doy gracias a todos por estar allí conectados. Y vamos a pedir al Señor que selle su palabra en nuestros corazones. Dice la palabra, pero ahora. Pablo puso un panorama muy oscuro y luego dijo, pero ahora. Hay salvación para los que confiamos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque hemos aprendido sobre el pecado en estos 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos. Y gracias, Señor, porque hoy podemos entender que a través de Jesucristo somos justificados y podemos declararnos libres, que no tenemos ninguna deuda pendiente. Todo ha sido borrado y todo ha sido llevado. Y no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esta porción de la palabra, ayúdanos a entender la salvación, ayúdanos a entender por qué necesitamos ser salvos y lo que significa ser salvos. Gracias, Señor, por la justificación, gracias, Señor, por la redención, gracias, Señor, por la expiación, porque tú te llevaste todo en ti, cargaste todo el pecado de nosotros. Y esto no es un boleto de permiso para seguir pecando, por el contrario, esto es una gran responsabilidad. Ahora que entendemos que somos justificados y que hemos sido perdonados, nos quitamos una carga de encima, podemos respirar profundo y podemos caminar un poco más ligeros porque sabemos que ya todo lo que hicimos hasta el día de hoy, tú te lo llevaste en la cruz. Y los errores que de pronto, Señor, sin querer, sin buscarlos, de pronto por ser un poco tontos, cometamos en el futuro, también tú te los llevas. Pero eso no me da permiso a mí para seguir pecando. Por el contrario, te pido que nos ayudes a redarguir nuestro corazón y que nos muestres el camino que debemos seguir y la lealtad que debemos mantener y debemos permanecer unidos a ti para que no nos desviemos de tu palabra ni de tu mirada. Te doy gracias por cada persona que se conectó, por cada amigo, por cada hermano que está viendo este mensaje. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra es verdadera, vivaz, justa y perfecta, que toca nuestros corazones y transforma vidas. Eso es lo que nosotros oramos, que la palabra que hoy diste, Señor, transforme vidas. Así que honramos lo que tú haces en nosotros, Señor, y queremos mantenernos firmes y seguidos unidos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén, que significa así sea. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Cualquier cosa nos preguntan por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, nos escriben lo que necesiten. Dios les bendiga, les amamos mucho y nos vemos en la próxima reunión.